Lunes 9 de noviembre de 2020. 3 mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: «Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado». Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: «El celo por tu casa me devora». Los judíos entonces replicaron diciéndole: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruid este santuario y en 3 días lo levantaré». Los judíos le contestaron: 46 años se ha tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Venimos leyendo durante estos días el Evangelio de San Lucas. Sin embargo, hoy hemos leído un pasaje del Evangelio de San Juan, el pasaje de la expulsión de los mercaderes del templo. La razón es que hoy la iglesia está celebrando la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, una basílica ubicada en la ciudad de Roma, la primer basílica que la iglesia tuvo oficialmente después de haber sido perseguida durante 4 siglos. El emperador Constantino en el año 313 cesó la persecución contra los cristianos y en el año 324 donó uno de sus palacios, precisamente basílica significa casa del rey, donó uno de sus palacios a la iglesia. Y el Papa San Silvestre convirtió este templo y lo consagró el 9 de noviembre del año 324. De hecho, en la fachada de la iglesia de San Juan de Letrán se puede leer que esta basílica, este templo, es madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo, es decir, de Roma y del mundo. 3 mensajes en torno a la palabra de hoy, precisamente respecto a la dedicación de los templos, respecto a el respeto que se les debe tener, respecto a lo que el Señor mismo nos enseñó. Primero, cuidado, no comerciemos la fe. Segundo, respetemos lo sagrado. Tercero, recordemos, nuestro cuerpo también es templo. Empecemos con el primer punto de hoy. Cuidado, no comerciemos la fe. Es increíble ver a Jesús, que es manso y humilde de corazón, a Jesús, que es el amor encarnado, expulsando mercaderes del templo, tirando mesas con monedas, expulsando a los bueyes, a las ovejitas, a las personas que venden las palomitas, expulsándoles del templo con un látigo. Es una escena que nos deja sorprendidos. Y la razón es que en el templo de Jerusalén, cuando las personas extranjeras venían a hacer culto y venían a sacrificar estos animalitos en la Pascua o en los diferentes cultos que tenían a lo largo del año, pues venían en muchas ocasiones con moneda extranjera y debían cambiar esa moneda extranjera por la moneda oficial del templo. Luego comprar esos animalitos y sacrificarlos. Digamos que en principio
había una buena intención para hacer todo esto y sin embargo se pervirtió y el culto se convirtió en negocio. El culto se convirtió en comercio. Y por eso el Señor va a actuar de esa manera tan vehemente. Y hay una primera reflexión, y es que nosotros debemos cuidarnos de que nuestro culto, nuestro servicio a Dios, nuestro amor por Dios no se convierta en un comercio, en ningún sentido. En primer lugar, no podemos entender nuestra relación con Dios, nuestra oración, nuestras plegarias como un comercio. Del modo que yo oro y luego por esto que oro le exijo al Señor que cumpla ciertas cosas, ciertos requisitos. Una transacción comercial con Dios. Entonces le digo al Señor, pero si yo estoy yendo a misa, pero si estoy rezando el rosario, pero si estoy esforzándome por ser bueno, ¿tú por qué no me das esto y aquello? Como si esto fuera una transacción comercial, como si mi oración me diera derecho a una factura que le debo cobrar a Dios. No podemos tener una relación transaccional, una relación comercial con Dios. No oramos a cambio de que Dios nos dé cosas. Oramos para agradecer porque ya Dios nos dio cosas, porque ya nos dio todo. No oramos para que Dios haga algo. Oramos porque Dios ya hizo todo al darnos su vida, al entregarnos a su divino Hijo, al quedarse en la Eucaristía, al permitirnos un día más de vida. Todo lo demás lo pedimos con humildad, diciéndole al Señor, Señor, y esto te lo pido si es tu voluntad. Y si no es tu voluntad, no pasa nada. Sigo orando y te sigo amando. Pero cuidado también con el peligro que se corre de estar en las cosas de Dios y empezar a recibir beneficios económicos, empezar a recibir beneficios de cualquier índole, de prestigio, de fama, ser popular en mi grupo de oración y todo ese tipo de cosas. Cuidado, porque el Señor nos advierte hoy de que no se vaya a volver nuestra relación con Dios ocasión para, de alguna manera, empezar a beneficiarnos nosotros, a ser un mercado de la fe. Segundo, hay una exhortación también en el Evangelio de hoy para que respetemos lo sagrado. El templo de Jerusalén era sagrado porque allí estaba la presencia de Yahvé, porque la sombra de Yahvé, la sombra de Dios descendía sobre aquel lugar. Pues cuánto más son sagrados nuestros templos, que no tienen simplemente la presencia, la sombra de Dios, sino que tienen el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en la Eucaristía. Si Moisés tuvo que quitarse sus sandalias en el momento en que pisó el monte Horeb, porque allí estaba ardiendo la presencia de Dios, pues con cuánto más respeto debemos tratar nosotros nuestros templos, donde está Jesús vivo y real. Esto contrasta con la realidad que vemos a diario. Personas masticando chicle en la iglesia, hablando por celular, personas chismoseando dentro de los templos, personas que pasan ante el sagrario sin ningún tipo de venia, de reverencia, personas que entran y salen de las iglesias sin la debida genuflexión y la bendición, personas que no respetan para nada lo sagrado. Una exhortación nos hace el Señor hoy de recordar el respeto necesario que debemos a lo sagrado. Preguntémonos, ¿respetamos nosotros los templos, entendiendo que allí está Jesús vivo y real? ¿O acaso somos irreverentes y merecemos también una reprensión del Señor por esta irreverencia? Tercero, recordemos que nuestro cuerpo también es templo. El apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 9, nos recuerda, ¿no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? Es decir, así como Dios en el Antiguo Testamento habitaba un templo físico,
Así como en el Nuevo Testamento y en la economía de la salvación actual en la iglesia, el Señor está presente de manera real, viva, sustancial en la Eucaristía. Así también Dios, de una manera también particular, con la presencia del Espíritu Santo, habita en nuestra alma. ¿Y qué significa que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Significa que se le debe un respeto al cuerpo. Significa que no podemos ultrajarlo. Significa que no podemos atentar contra él. Pero también significa que el cuerpo es templo toda vez que el Espíritu Santo está en nosotros por la gracia. Tú y yo somos templo de Dios en la medida en que Dios habita en nosotros por la gracia. Es decir, en la medida en que estemos confesados, en la medida en que la gracia de Dios habita en nosotros y no hayamos perdido esa gracia y esa amistad con Dios por el pecado mortal. Una exhortación nos hace entonces el Señor hoy a recordar que tú y yo somos templos y que debemos cuidar la presencia de Dios dentro de nosotros, debemos cuidar la vida de la gracia como el don más precioso que existe. Que el Señor nos conceda la gracia de recordar entonces, primero, cuidado, no comerciemos la fe. Segundo, respetemos lo sagrado. Tercero, recordemos que nuestro cuerpo también es templo. Un compromiso muy puntual. A partir de hoy vamos a prometerle al Señor un respeto profundo por los templos a donde vamos. No hablar por celular, no chatear, no comer chicle, dedicarnos a orar en aquellos lugares que han sido consagrados al culto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.